esta mañana. Perdón, como decía nuestro pastor, pues dando pues inicio a lo que conocemos pues como la Semana Mayor, Semana Santa, la época de, dicen, de reflexión. Pero nosotros como cristianos tenemos todo el año, todo el tiempo, pensando en las cosas de Dios. Amén. Amén. Hermano, pues verdad, esta es una semana muy importante. Sabemos, verdad, que todo lo que aconteció durante la semana real del sacrificio de Cristo, ¿verdad?, históricamente hablando, bíblicamente hablando, pues es un acto, es el acto más grande de redención, el acto más grande de amor que Dios pudo mostrarnos a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que nosotros, no siendo nada, como dice la Biblia ahí en Corintios, ahora somos pueblo de Dios. Que éramos lo necio, éramos lo menospreciado, éramos lo vil del mundo, ahora Dios nos tiene aquí sentados por su misericordia. Nos tiene en este lugar. Cristo padeció, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos obtener, como la Biblia, una redención eterna, una salvación grande. Fue fácil, no fue algo, ¿verdad?, así sencillo, no fue algo que se planificó de un momento, no. Este plan venía, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí venía el plan de la redención. Dice la Escritura, cuando habla ya en el libro de los Hebreos, dice la palabra claramente, ¿verdad?, que si la sangre, ¿verdad?, de los animales purificaban a los inmundos, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios sin mancha delante de Dios. Él se ofreció desde antes de la creación del mundo. Él ya se había ofrecido como ese sacrificio perfecto que venía a darse, que venía a consumarse en el tiempo que Dios, ¿verdad?, así lo había ya predeterminado. Esto, ¿verdad?, dice la Biblia, de que fueron, ¿verdad?, algo que estaba oculto desde los tiempos antiguos, pero que fue, dice la Escritura, revelado por medio de los profetas, por medio de la ley y por medio de los salmos. O sea, hermano, toda esta historia no es una historia así casual, hermano. Ya era un plan, un propósito de parte de Dios darnos esa redención. Amén. Es que, hermano, tenemos que darle gracias a Dios porque aún no mereciéndola, aún no siendo dignos, Dios tuvo la misericordia de darnos la salvación, de darnos la vida eterna, de darnos el perdón de pecado, de darnos, ¿verdad?, todo lo que Él tenía que dar. ¿Y cómo comenzó todo esto? La última semana de Jesús aquí en la tierra. Busque conmigo en su Biblia pues ya un capítulo muy conocido, San Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, donde nos habla, ¿verdad?, de la entrada triunfal en Jerusalén. Mateo capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el versículo 9 para tratar de respetar el tiempo que se nos ha dado. San Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 9. Y dice el Señor su palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
y la gente que iba delante y detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Padre, en esta mañana te decimos nosotros también: Hosana al Hijo de David. Gracias, bendito Dios, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nos permite, Señor, celebrar, conmemorar, recordar, Señor, ese tiempo, bendito Dios, tan doloroso, tan difícil, Señor, tan duro, Señor, que tuviste que sufrir por cada uno de nosotros, por mí, Señor, y por cada uno de mis hermanos, Señor. Reconocemos, Dios mío, de que nos has sacado de las tinieblas a tu luz, de la muerte a la vida, Señor, de la perdición a la salvación, del infierno, Señor, a la gloria. Por eso te damos gracias, Señor, porque no tenemos con qué pagarte, aunque te fallamos, Señor. Queremos decirte que nos perdones, que nos ayudes y que puedas, Dios mío, hacer de nosotros, bendito Dios, según tu santa voluntad, Señor. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Y el pueblo dice: amén. Pueden sentarse, mis amados, en esta hermosa mañana. Hermano, pues es una bendición, decíamos, ¿verdad? El hecho como Dios, ¿verdad?, trazó un plan maravilloso, y ese plan, ¿verdad?, comienza con esta entrada triunfal. Pero quisiera que pudiéramos ver en la pantalla Lucas 9:51, ¿verdad?, cómo comenzó, ¿verdad?, todo este proceso. Busque ahí en su Biblia Lucas 9:51, cómo comenzó, ¿verdad?, este proceso. Vamos a ver un contexto, digamos, histórico, ¿verdad?, un contexto, ¿verdad?, ahí, cómo comenzó, ¿verdad?, esta situación de la entrada triunfal. Dice Lucas 9:51, dice: cuando se cumplió el tiempo, mire qué interesante, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde ese momento, desde que ya él venía de Jericó, venía ya de hacer uno de sus últimos milagros, sanar a un ciego, darle la vista a un ciego. Ya venía, ¿verdad?, camino, ¿verdad? Ya no había, ¿verdad?, ni para agarrar ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para volverse hacia atrás. Pero dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo, ya él sabía lo que iba. Sabía que no era fácil. Ya él había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a los pecadores. Y que fuera, ¿verdad?, torturado, que fuera azotado, y que fuera crucificado, y que fuera muerto. Ese pensamiento él lo tenía ya en su mente. Ya él sabía lo que iba. Y sabía que esa copa, como más adelante dice, no era fácil. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, afirmó, tomó la determinación. Hermano, no era fácil. Si yo le digo, mire, hermano, vaya a la esquina que ya le van a dar una sogarroteada. ¿Cuántos irían? ¿Cuántos irían si él le dijera, mire, hermano, verdad, ahí en la esquina lo están esperando y le van a dar una tremenda paliza? Y usted supiera que usted iba a eso, hermano, usted no va. Usted no se tira por aquí, se tira por allá. Y él sabía lo que iba, pero sabía él que el tiempo se había cumplido y que tiene que volver a ¿dónde? A Jerusalén, a cumplir todo lo que había sido dicho por los profetas, por los salmos y por la ley. Estaba escrito. En la lectura antifundada que leímos con el pastor y la congregación, leíamos la parte de Isaías. Nos dice que él había sido, dice, entregado y fue azotado. Dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Ya estaba el plan. Y ahora, ¿verdad?, el Cordero de Dios, ¿verdad?, que Juan vio, ¿verdad?, en aquella oportunidad, en capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora iba, ¿a qué? A eso. A cumplir la misión de quitar el pecado del mundo. El suyo y el mío. Claro, llegamos a la entrada triunfal.
Y la entrada triunfal, ¿verdad? La algarabía, ¿verdad? Y el bullicio, ¿verdad? Y las palmas y todo eso. Muy bonito. Muy hermoso. Y lo que dice la Escritura, para que se cumpliese en el versículo 5, donde dice, ¿verdad? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Y bueno, según la cronología, según la verdad, el hecho de la familia que venía Jesús de David, en ese tiempo Jesús era el que era rey de Israel. Bueno, es que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los tiempos de Dios no son casuales, son perfectos. Y en ese tiempo Jesús era el que tenía el derecho al trono de David. Y eso lo sabían los judíos. Y cuando le ve, ¿verdad?, que él va llegando, ¿verdad?, en aquel pollino hijo de asna, ¿verdad?, la multitud se regocija, ¿verdad? Pero dice la Escritura, ¿verdad?, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, allá Zacarías 9:9 lo dice. Zacarías 9:9, ¿verdad?, lo está profetizando y dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9. Todo era para que se cumpliese la Escritura. Todo era para que se cumpliese la Escritura. El momento había llegado para comenzar lo que sería el cumplimiento de dicha profecía. Ya había llegado el momento. Ahora a nivel nacional, en todo el mundo, se celebra, ¿verdad?, según la tradición o las costumbres de cada país. Celebran este acontecimiento. Pero nadie piensa en lo que venía después de esto. Sí, es interesante, es que amado, es que la salvación es un regalo que está compuesto desde el nacimiento de Jesús, desde su crecimiento, desde su ministerio, todo ese, ¿verdad?, conjunto de situaciones que se dieron en la vida de Jesús, todo eso, mi amado, era parte del regalo de la salvación. Ahí venía el regalo completo, desde el nacimiento hasta la muerte. Y después, posteriormente, la resurrección, que fue prácticamente el sello de garantía de nuestra salvación. Porque el ministerio de Jesús era muy importante, la muerte todo muy importante, pero lo más importante sobre todo eso era la resurrección, que el próximo domingo pues la estaremos celebrando. Pero la entrada triunfal, y amado, él iba a entrar como un rey manso y humilde. Claro, ¿cuál fue la situación? La situación es que el pueblo, ¿verdad?, los judíos, ellos esperaban que él llegara en un caballo blanco, ¿verdad?, como comúnmente solía hacerse en aquella época de los reyes, que después que venían después de una conquista, o iban, ¿verdad?, a una conquista, a liberar a un pueblo, iban montados sobre un caballo blanco, ¿verdad?, y con espada y todo eso. No, él llegó en un burrito. Y mire qué bendición de burrito usted. Claro que ni los discípulos tuvieron ese privilegio de cargar sobre sus espaldas al Hijo de Dios. Y aquel animalito sencillo, humilde, aquel animalito que estaba atado, aquel animalito que había sido pasado desapercibido por las personas, aquel animalito, ¿verdad?, que es un burrito, ¿verdad?, que hasta hoy en esta época se utiliza como para decirle a un cipote, vos sos un burro, ¿verdad? ¿A cuántos nos dijeron así? Cipote más burro, ¿verdad? Hasta como una ofensa, ¿verdad? Y el burro no es que sea necio, el burro es inteligente, no lo crea. No sé cuál es el símil que nosotros hemos hecho, eso es un burro, ¿verdad? No, pero no cuando son burros. Pero bueno, es una costumbre, ¿verdad?, que se da a nivel de nosotros.
decir sos un burro, decís un necio, no sé caso, ¿verdad? O no te entra nada en la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, el animalito de ella fue, después de pasar de ser, que no se tomó en cuenta que animalito, pues, ahora es una historia, muchos lo envidiamos, porque llevó sobre sus lomos al Hijo de Dios. Amén. Y el pastor general decía, cuando hablaba de este tema en los domingos de Ramos, que decía que todo lo que tiró al suelo, las ramas, las palmas, la ropa, los mantos, todo eso, no fue el Señor que pasó sobre eso, fue el burrito que pasó. Amén. Fue el burrito que pasó. Y el que el Señor fuera montado sobre un burrito, hermano, significaba ¿el qué? Su humildad. Que él, siendo rey, entró manso y humilde. Y nosotros, perdone que lo diga, y nosotros cómo nos la picamos, ¿verdad usted? ¿Así? Como nosotros nos la picamos muchas veces, ¿verdad? Que eso se nos imagina que somos, ¿verdad?, el último trago de agua en el desierto, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad?, que ¿verdad?, yo aquí, yo allá. Y no tomamos el ejemplo de él, ¿verdad? Cuando dice allá en el libro a los filipenses que no le interesó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó, dice, la forma humana, que para Dios fue la forma, disculpe que le diga, más baja que se puede haber dado. Y no únicamente se humanó, sino que también se hizo siervo. Y tanto así, ¿verdad?, que un día puso a sus discípulos y dijo, vaya, quítense las sandalias, quítense, ¿verdad?, el calzado, y tomó un lebrillo, y tomó, ¿verdad?, una toalla, y comenzó, ¿verdad?, a lavar los pies de cada uno. El rey que entró a Jerusalén, pero era manso y humilde. Por eso él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros hablamos de entrada triunfal, sí, fue triunfal, una entrada muy triunfal. Porque él había entrado como un rey triunfante. Pero no se la creyó. Ya se estaba despojando de sus atributos divinos. Lo que comúnmente en teología se llama la kenosis, que él se vació, que él se despojó de lo que realmente él era. Y se volvió como usted y como yo, con temor, con miedo, se estresó, como nosotros. Y aquí la escritura, aquí la pared, aquí en el versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Dice, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Hermano, la gente está esperando, realmente está esperando a un líder político, militar. Y sí, ellos estaban ya cansados, estaban ya hartos de ese régimen romano que los tenía sojuzgados, y vieron en él, ¿verdad?, a alguien que ellos creían que los iba a liberar del yugo. Pero hermano, no era ese el propósito del Señor. El propósito del Señor era dar una libertad espiritual, era dar una libertad, ¿verdad?, que la persona pudiera, ¿verdad?, ser liberada no de un yugo humano, sino ser liberada del pecado, de la maldad. A eso vino Él. Y todos esperaban, ¿verdad?, de que Él los librara del yugo, del yugo romano. Mas, sin embargo, ¿verdad?, Él venía a librar, ¿verdad? Él venía a liberar a las personas, ¿verdad?, de un problema más profundo, que es el problema espiritual. Porque bien, hermano, si todos vemos otro que esta materia va a pasar.
esta carne, este cuerpo, va a terminar. Sea el tiempo que Dios tenga ya programado para cada uno de nosotros. Pero sabemos que vamos a un fin. Pero sabemos que tras ese fin viene un nuevo principio. ¿Verdad? Que es el hecho de estar eternamente en la presencia de Dios. Amén. En la presencia de Dios. Y de que la gente tendía ropa, tendía sus mantos, cortaban ramas y tendían en el camino. Y dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Esa palabra Hosana, yo la estaba ahí escudriñando y el significado literal puede buscar el Salmo 118, 25 y 26, donde nos habla del contexto de esta palabra Hosana. Significa, por favor, Señor, sálvanos. Eso es lo que antes le gritaba cuando decían Hosana, por favor, Señor, sálvanos. Mire cómo dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el versículo 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ya lo había hablado ya el salmista David en aquella ocasión. Pero cuando la gente decía Hosana, decíamos Hosana al Hijo de David, es lo que da la traducción. Por favor, Señor, sálvanos, reconociéndolo como el Mesías. Y bueno, ¿cuántas personas hay ahora que necesitan dar ese grito diciendo, Señor, por favor, sálvame? Nosotros un día decimos, Señor, sálvame. Porque nosotros sabemos y entendemos de que antes de venir a Cristo, todos nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos. Todos nosotros. No teníamos el derecho de la salvación. Pero cuando venimos a Cristo, cuando tuvimos ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros le dijimos en aquella ocasión, ¿verdad? Te recibo, ¿verdad? En mi corazón, ¿verdad? Entra en mi vida, perdón. Esa oración de fe que nosotros hicimos, ¿verdad? Aceptando a Cristo, nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, pasamos de muerte a vida. Amén. Ese, hermano, es lo que yo creo, pienso a través de la palabra de Dios, que tendría que ser el significado de la entrada triunfal. Que a través de la entrada triunfal de Cristo, Él también a nosotros nos ha dado, como dice la Escritura, franca entrada a la vida eterna. Trazó un camino para que nosotros pudiéramos llegar a la vida eterna. Nos trazó un camino. Nos puso prácticamente la situación que algo como dice la Escritura, que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y hermano, el hecho de que nosotros pudiéramos salvar, el hecho de que nosotros podamos salvarnos a sí mismos es imposible. Es imposible. Ni por buenas obras, ni por buena conducta, ni por... No se puede. Como lo he dicho en otras veces, la salvación, aunque gratuita, pero costó la sangre de Cristo. Aunque nosotros no pagamos nada, pero tiene un valor, tiene un precio. Y un precio inapreciable. Algo, ¿verdad?, que nuestros antepasados, como iglesia primitiva, iglesia antigua, tuvieron que pagar, como decimos comúnmente nosotros, ¿verdad?, el derecho de piso. Persecución, cárcel, azotes, hambres. Todo eso pagaron nuestros antepasados. Aún en la historia moderna, ¿verdad?, allá en Francia, se dio una masacre de cuántos miles de cristianos. Aún ahora en día, si ustedes leen noticias en Angola, creo que en África, muchos cristianos están siendo asesinados, perseguidos. Miles. Y el régimen los está matando. Y permítame que se lo diga.
Yo lo voy a decir. Nosotros creo que ni estamos orando por esa gente. Ni estamos orando por ellos. Ninguno de nosotros dice, Señor, bendice a los hermanos que están allá. Bendice a los que están en tal país, que están en persecución. Bendice a la iglesia en tal parte. No nos acordamos. No pensamos en los hermanos en las iglesias que están haciendo persecución, que los están matando. Pero si estamos celebrando una entrada triunfal. Estamos diciendo, Hosana al Hijo de David. Nos estamos gozando, estamos aquí, ¿verdad?, dándole la gloria y la honra a Dios. Pues tenemos que orar por esas personas. Y en este día que ya no están celebrando, o si están celebrando esta fiesta, la están celebrando quizás a escondidas. Pensando que si los encuentran los van a torturar. Sí, tenemos otros que pensar en todo esto. Digo aquí la alegría de la gente, ¿verdad?, el gozo de la gente, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad?, una gran bendición. Pero después de todo eso, ¿verdad?, ya a partir de la siguiente semana, ya la historia va a cambiar. Y es tan perfecto, ¿verdad?, ya el plan de Dios es tan perfecto, que un día antes, sábado, el Señor, ¿verdad?, fue ungido en Betania. Y cuando es ungido por aquella mujer, ¿verdad?, que quebró aquel bote de alabastro y le unge. Y muchos criticaron y dijeron, ¿verdad?, 300 denarios, ¿para qué tanto dinero que se ha desperdiciado? Y los discípulos de Judas y todo, ¿verdad?, criticando la acción de aquella mujer. Cuando le dice, un momento, esto lo he hecho preparándome para la sepultura. O sea, el Señor, amado, no hace nada así por así. Esto lo ha hecho esta mujer preparándome para la sepultura. Ya él estaba preparado ya. Y él sabía que esta gente que estaba diciendo, ¿verdad?, eufóricamente, Hosana al Hijo de David, él sabía que esas mismas personas, días después, iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Porque no vieron, no encontraron en él a quien ellos querían encontrar. No encontraron en él, ellos pensaban que Jesús ya vaya, armemos aquí un batallón, ¿verdad?, vaya aquí, ¿verdad?, vos fulano, agarrate 100 gente, ¿verdad?, vos aquí, agarremos armas. Y cuando la gente vio que él no hizo eso, dijeron, ¿y entonces? ¿Por qué? Porque el pueblo no entendía. El pueblo no entendía los planes de Dios. No sabían, ¿verdad?, ¿verdad?, el propósito principal por el cual él había venido, que era venir a dar su vida por cada uno de nosotros, que era, ¿verdad?, por venir a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y aquí, para finalizar, ¿verdad?, el versículo 10 y 11, ¿verdad?, aquí encontramos algo bien interesante que no quisiera pasarlo por alto. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Las personas le desconocieron. ¿Por qué? Porque él no cumplió o no estaba cumpliendo con las expectativas de ellos. No estaba cumpliendo con las expectativas que ellos tenían hacia él. Que él iba a llegar a librarlos del yugo, que los iba a liberar literalmente del yugo romano. Y cuando vienen ellos diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Pero más que el profeta,
Él es el Hijo de Dios, que como es la Escritura, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Demos un aplauso a Dios esta hermosa mañana, para la gloria y honra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por estar dando inicio a una semana de reflexión, a una semana, Señor, pues, de meditación acerca, pues, de lo que fue ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos, bendito Dios, a servirte, enséñanos, bendito Dios, a estar para ti, Señor, en todo, Padre. Que tú, Dios mío, te glorifiques y que tú, Dios mío, puedas tomar control en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en esta mañana, nuestro pastor con nosotros. Seguimos orando y agradeciéndole a nuestro Dios Todopoderoso por esa obediencia, esa muestra de humildad que nosotros debemos de aprender. Hoy celebramos esa entrada triunfal, la recordamos.